Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si al comenzar la planeación o organización de su boda no sabes cuáles son los roles y responsabilidades tradicionales de los padres de los novios antes, durante o después del evento, hoy te los digo para que puedan adaptarlos a su gran día. Después de comprometerse, puede parecer que su lista de tareas pendientes es interminable y hay mucho por descubrir. Uno de los primeros pasos en su lista debería ser llamar a sus padres y familiares inmediatos para compartir su emocionante noticia. Estarán encantados de saber que están dando este importante paso y lo mejor es poder contar con mamá y papá para que los acompañen a lo largo del viaje de la organización de su boda. Sus padres jugarán un papel importante antes, durante y después de su gran día. Antes de decidir una fecha, seleccionar sus invitaciones y elegir a su equipo de proveedores, conformen un equipo con sus padres. Preparar una lista de tareas y determinar quién estará a cargo de qué les ayudará a mantenerse organizados al celebrar el comienzo de su vida juntos. Desde los pequeños momentos y las decisiones hasta los consejos, la guía insustituible de sus padres definitivamente será un apoyo durante el proceso de la organización de su boda. Les he hecho una guía con el cronograma de roles y responsabilidades básicos tradicionales de los padres en la boda para asegurarse de seguir la etiqueta adecuada, poder ajustarlos a su boda y ayudarlos a celebrar la magia de este momento especial. Recuerden que estos roles y responsabilidades varían de acuerdo a la cultura, costumbres y tradiciones de cada pareja. ¿Cuáles son los roles de los padres en una boda? Tradicionalmente los padres de los novios tienen responsabilidades muy distintas. Por ejemplo, los padres de la novia solían ser anfitriones de la boda y la recepción, mientras que los padres del novio estaban a cargo de organizar la cena de bienvenida y el brunch de despedida. Aunque dado que cada vez es más común que los novios financien, planifiquen y organicen su boda, es comprensible que estos roles estén en constante evolución. A medida que las pautas son más informales, la participación de los padres dependerá menos de las tradiciones y más de las necesidades de la pareja. Veremos los roles tradicionales de los padres en una boda para que puedan decidir si seguirlos o adaptarlos a sus necesidades. Asegúrense de que todos los involucrados estén bien informados cuando establezcan sus roles y responsabilidades. Esto les ayudará a apreciar la amable ayuda de sus padres y aliviar un poco el estrés de planificación de la boda para todos los involucrados. Comenzamos con los roles, deberes y responsabilidades específicos de cada uno de los padres de los novios. Participación de la madre de la novia. Hay ciertos aspectos que la madre de la novia maneja tradicionalmente antes, durante y después de la boda. Son generalmente fáciles de cumplir y se reducen si la pareja tiene un wedding planner. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novios. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Antes de la boda. Actuar como asesor no oficial. La madre de la novia asume tradicionalmente el papel de asesora no oficial de la boda de su hija. Este rol generalmente incluye el ayudar a elegir y ordenar la papelería de la boda, ayudar a elegir la redacción de las invitaciones, llevar el registro del RSVP, ayudar a compilar nombres y direcciones de la lista de invitados que le corresponde a la novia, así como ayudar a su hija en los demás aspectos que requiera. Enlace entre las familias de los novios. Con tantas decisiones importantes que tomar y detalles que resolver, es importante asignar a alguien el papel de mantener abierta la comunicación entre la familia de la novia y del novio. Esto asegurará que todos permanezcan informados y que nadie se sienta excluido. Compras con la novia. La compra del vestido de novia es probablemente uno de los momentos más importantes y sentimentales que puedan realizar, pero también el elegir su vestido para tu boda será un momento igual de importante y emotivo para tu mamá. Su opinión puede ser una de las más valiosas en la elección tanto de tu vestido o las opciones de vestidos de las damas. Seguramente tu mamá estará encantada de ayudarte. Preparando a la novia. La madre de la novia tradicionalmente ayuda a la novia a vestirse para la boda. El tener a tu mamá en la habitación mientras te preparas no solo te permitirá sentirte tranquila, sino que también será una opinión confiable.
Recuerda, es muy importante que se reserve tiempo para que la madre de la novia se prepare para el gran día y pueda acompañar a las damas de honor al lugar de la boda. Durante la ceremonia, la madre de la novia es la primera en entrar en el procesional a la iglesia. Ella marca el inicio de la celebración. Puede estar escoltada por uno de sus hijos si los tiene, o bien por el padre del novio. Dependerá de las costumbres y religión de la pareja. Al llegar al altar, la madre de la novia se sienta a la izquierda del pasillo. Después de la ceremonia y antes de la recepción. Al dar la bienvenida a los invitados en el lugar de la fiesta, si habrá una línea de recepción y los padres de la novia pagan el evento, la madre de la novia será la primera en la fila para saludar a los invitados, ya que tradicionalmente es la anfitriona. Durante la recepción, participa en los bailes de padres. Después de que los novios tengan su primer baile, se le puede pedir a la madre de la novia que baile con el padre del novio durante el baile de la novia con su padre, o podría bailar posteriormente con su yerno. La decisión de qué bailes habrá y el orden deberá ser determinado por la pareja según sus gustos y costumbres. Después de la recepción, puede ser la encargada de organizar los regalos que se recibieron en la boda. Si los recién casados enviarán tarjetas de agradecimiento después de su boda, el mantenerlos organizados será muy útil. Participación del padre de la novia. Hay ciertos roles y responsabilidades en la boda que el padre de la novia debe cuidar. Veamos los que tradicionalmente destacan. Ayuda a la madre de la novia. Aunque el padre de la novia puede tener menos responsabilidades que la madre de la novia, eso no significa que no pueda expresar su opinión cuando se trata de buscar lugares, determinar presupuesto o organizar los asientos de los invitados. Además, hay circunstancias que se pueden presentar durante la organización de la boda y el padre de la novia debe estar listo y disponible para intervenir y salvar el día en cualquier momento si algo sale mal. Antes de la ceremonia, el padre de la novia se tomará las fotografías con su hija y luego la acompañará al lugar de la boda. Durante la ceremonia, tradicionalmente el padre de la novia acompañará a su hija por el pasillo al comenzar la ceremonia y le entregará a su nuevo esposo. El padre de la novia se sienta a la izquierda del pasillo con la madre de la novia. Después de la ceremonia y antes de la recepción. Si habrá línea de recepción y los padres de la novia pagan la fiesta, el padre de la novia se para en la fila de recepción junto a la madre de la novia para saludar a los invitados. Durante la recepción, el padre de la novia actúa como anfitrión y es responsable de asegurarse que los suministros estén completamente abastecidos, ofrece un brindis de boda a la pareja y efectúa los últimos pagos a los proveedores. El padre de la novia también participa en el tradicional baile de padre e hija. Para preparar este dulce momento, papá también puede participar en la elección de la canción perfecta para el baile con su hija. Participación de los padres de la novia. Hay ciertos aspectos de la boda que los padres de la novia asumen juntos. Veamos los más tradicionales. Después del compromiso. Los padres de la novia anuncian el compromiso públicamente. Tradicionalmente se haría en un periódico local. Si los padres del novio no viven en la misma ciudad, los padres de la novia deben consultarles si les gustaría que el anuncio aparezca también en su lugar de residencia. Durante la celebración, posiblemente su papel más importante es actuar como anfitriones en la boda y la recepción. Como dijimos, tradicionalmente pagan la ceremonia y la recepción de la boda, por lo que asumen el papel de anfitriones. Esta responsabilidad incluye determinar el número total de invitados, presupuesto y hacer que los invitados se sientan bienvenidos. Supervisar el cierre de la recepción. Como parte de su rol de anfitriones, los padres de la novia deben ser los últimos en salir de la recepción para supervisar el cierre de la fiesta y asegurarse de que los regalos de boda se lleven a casa. Participación de la madre del novio. La madre del novio también querrá aportar y ofrecer consejos al planificar la boda, además de su rol en el proceso. Veamos las tareas tradicionales para ella. Después de anunciar el compromiso. Al saber del compromiso de la pareja, puede llamar a los padres de la novia para felicitarlos e invitarlos a reunirse para celebrar. Si en la familia de la pareja se acostumbra el pedir la mano de la novia por los padres, la madre del novio se encargará de organizarla, coordinándose con la madre de la novia. Si los novios viven lejos y deciden celebrar la boda en la ciudad donde residen los padres del novio, es posible que se le pida que asuma el papel de mantenerse en contacto con el wedding planner y los proveedores de la boda. Antes de la ceremonia, la madre del novio debe tomarse el tiempo de prepararse para la boda de su hijo y tomarse fotografías con él antes de dirigirse a la ceremonia. Durante la ceremonia, la madre del novio entra después de la madre de la novia y es acompañada del novio o del padre del novio según sus costumbres.
Al llegar al altar, la madre del novio se sienta del lado derecho del pasillo. Después de la ceremonia y antes de la recepción. Si habrá línea de recepción, la madre del novio se para después de los padres de la novia en la fila de recepción para saludar a los invitados. Durante la recepción, la madre del novio participa en el tradicional baile de madre e hijo. Para preparar este momento, mamá también puede participar en la elección de la canción perfecta para el baile con su hijo. Participación del padre del novio. Aunque las responsabilidades del padre del novio pueden parecer eclipsadas por los roles del padre de la novia, sigue siendo importante que papá apoye a su hijo y a su futura nuera en su gran día. Veamos las tareas más típicas del padre del novio. Antes de la boda. Ayudar a la madre del novio con cualquiera de las responsabilidades de la boda que pueda tener a su cargo. El padre del novio puede planificar una despedida de soltero para su hijo y acompañar a su hijo para prepararse el día de la boda. Durante la ceremonia. Al entrar a la ceremonia, el padre del novio entra después de la madre de la novia, acompañando a la madre del novio. Al llegar al altar, se sienta en el lado derecho del pasillo con la madre del novio. Después de la ceremonia y antes de la recepción. Si hay una línea de recepción, el padre del novio se para después de los padres de la novia junto con la madre del novio para saludar a los invitados. Durante la recepción, participa en los bailes de los padres de la noche. El padre del novio puede bailar con su nuera y con la madre del novio. Después de que los novios tengan su primer baile, también se le puede pedir al padre del novio que baile con la madre de la novia durante la secuencia del baile de los padres. Esto, como dijimos, es decisión de la pareja. Participación de los padres del novio. Tradicionalmente, los padres del novio tienen menos roles cuando se trata de planificar el gran día. Veamos algunos. En una primera oportunidad, cuando se formaliza la relación de la pareja y aún no se conocen los padres, es responsabilidad de los padres del novio acercarse y presentarse a los padres de la novia. Esta es la oportunidad perfecta para compartir un momento y planificar una reunión. El propósito de este gesto es darle una calurosa bienvenida a la novia de su hijo. Celebraciones. Aunque no es un requisito, se coordinan con los padres de la novia para pedir su mano. Esta fiesta sirve como una maravillosa forma de reunir a todos antes de las festividades de la boda. Tradicionalmente deben actuar como anfitriones y pagar por la cena de ensayo y el brunch de despedida. Ayudar al novio con los gastos. Aunque no es un requisito, los padres del novio pueden ayudar a su hijo con algunas de sus obligaciones financieras, como el pago de los anillos y el ajuar de la novia. Los padres del novio son generalmente los responsables de pagar también la luna de miel. Junto con las tareas tradicionales que hemos visto, los padres de los novios son responsables de dar los consejos adecuados a los recién casados, así como de mostrarles su amor y apoyo. Tener responsabilidades claras y concisas y mantener la comunicación abierta entre cada parte es un componente vital para hacer que este evento sea único y libre de estrés para todos los involucrados. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.